Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar, a cada uno que se sumó a la charla. Muchas gracias, José, por estar acompañándonos hoy. Contarles un poco que nosotros somos la Consejería de Género Las Kiwichas. Eh, Somos un espacio político, no partidario, que tiene como objetivo la formación, la deconstrucción y el debate. Estamos integradas por mujeres provenientes de diversos sectores. Nuestro fin es justamente fortalecernos en la lucha por nuestros derechos. Nos une la militancia feminista popular, y en este encuentro pretendemos generar espacios para fortalecernos, acompañarnos, asesorarnos y empoderarnos como mujeres y otras identidades oprimidas por el patriarcado. En esta oportunidad, y enmarcadas en puntos de cultura, con la Consejería de Género estamos brindando esta charla que tiene como nombre Herramientas para conocer nuestro derecho, IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, y contamos con la presencia de Josefina Algranati, médica generalista, integrante de Casa Matioska, Espacio de Salud Sexual Integral, trabajadora del Centro de Atención Primaria número 10 del municipio de San Martín, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Brindamos la palabra para que José pueda contarnos un poco más acerca de este derecho conquistado. Gracias. Bueno, como me presentaban las compañeras, son un poco esos lugares y los ámbitos en los que me desarrollo. Vengo acá también con una impronta sobre todo, perteneciente a la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que es una colectiva que fundamos hace varios años justamente con el objetivo de algo similar a lo que estamos haciendo hoy acá, que es pujar y divulgar los derechos que consideramos que tienen todas las personas y los usuarios, y un poco en esa línea que montamos como esta presentación con las kiwichas. Para mí es un honor y un placer estar acá. Trabajé en Las Heras también y tengo un particular cariño y amor por ese espacio. Así que nada, muy agradecida y contenta de estar compartiendo con ustedes. La intención es que podamos hablar hoy un poco de interrupciones voluntarias del embarazo, de interrupciones legales del embarazo, poder contar un poco el recorrido de cómo llegamos hasta acá. Eso, que podamos ir hasta, bueno, y que sea en un marco de respeto y de, nada, que podamos decir lo que pensamos. Sabemos que es un tema complicado, que parte mucho de nuestras creencias, entonces que lo hagamos en un clima de respeto. Pero bueno, nada, esa frase que me gusta, que me parece que representa todo este camino que tiene que ver con IVE, que es que detrás de cada derecho hay una historia de lucha para tratar de cambiar una situación profundamente injusta. Me parece que eso fue un poco el recorrido que fuimos haciendo a través de IVE. Hablar un poco desde más allá de esta presentación y esta charla va a tener una perspectiva de derechos, pero además de tener una perspectiva de derechos, me parece interesante hablar del aborto como un hecho concreto. Es una práctica que es milenaria, que sucede hace muchísimo tiempo, que históricamente nos acompañamos entre mujeres. Este dato que me parece muy loco, pero se estima a nivel mundial, digo, haciendo un promedio de todos los países, que 1 de cada 4 embarazos acaba en un aborto. Hay por demás estudios que demuestran y exponen que independientemente de que sea legal o no, las personas abortan igual. Esto quiere decir que el marco que tenga un país no va a hacer que las personas aborten más o menos. Y que la falta de acompañamiento del sistema de salud y la falta de profesionales amigables, la falta de comunicación en el tema, de hablar del tema, está demostrado que lo único que ha llevado es a elevar la mortalidad y particularmente, digamos, no de manera equitativa, sino que particularmente en las poblaciones vulnerables y sobre todo en las personas jóvenes, digamos. Y ahora, otra cosa que les voy a pedir, como para iniciar, es si pueden entrar a ese link que está ahí. Que las chicas creo que lo van a pasar también por el chat.
Y cuando ingresen a ese link, les va a pedir un código, si lo pueden poner, 4 preguntitas, que es de lo que traemos, de lo que se nos ocurre, no hay opciones así tan correctas. Y les va a aparecer las opciones y ustedes tienen que marcar el color correcto, digamos. ¿Les parece? Bien. Son 4 preguntitas. La primera, ¿cuál de estas situaciones consideran que es más riesgosa? ¿Un aborto legal, una cesárea o atravesar un embarazo? ¿Cuál es la más riesgosa? Perfecto. Una cesárea, perfecto. También es por tiempo, entonces alguien puede tener más. La otra pregunta, ¿cuántos abortos se estiman que se hacen por año en Argentina? Entre 1000 y 100.000, entre 300.000 y 600.000. No se hacen abortos, entre 600.000 y 1.000.000. Perfecto. Entre 300.000 y 600.000. Ana viene picando en punta. No sé si el resto está llegando a contestar algo. ¿Cuántas niñas de 10 a 14 años parieron en Argentina de 2016 a 2018? 1.000, 5.000, 7.000, 10.000. 7.000. Perfecto. Y la última. ¿Qué pasa si soy profesional de la salud y mis convicciones personales no me permiten garantizar un aborto? Le digo que consulte a otra institución y o médico, brindo la información necesaria y derivo a otro médico dentro de la institución, la trato de convencer de que no aborte. Perfecto, brindo información necesaria y derivo a otro médico dentro de la misma institución. Primero, uno de los primeros conceptos que a mí me parece muy interesante es que un aborto legal, un aborto acompañado por profesionales de la salud, resulta una práctica profundamente segura, a tal punto que termina siendo más riesgoso para una persona atravesar un embarazo y un parto que un aborto legal. Y que claramente lo que hace que lo que relaciona el aborto con la inseguridad tiene que ver las condiciones en las que sucede ese aborto y cómo aumentan las cifras cuando ese aborto justamente sucede en situaciones de ilegalidad. Ese dato que está ahí al costado, que el aborto cuando es legal y acompañado por personas, por profesionales de la salud, la tasa de mortalidad es de 0,2 a 2 muertes por cada 100.000 abortos. Perdón que interrumpa, pero yo estoy viendo solamente la primera pantalla de la presentación. No sé si al resto le pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Al resto? Sí. Sí, también. ¿Ahí? ¿Ahí ven un cuadrito? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, había quedado en la otra, pero ese sería el cuadro del cual le estaba hablando recién. Que el aborto legal es profundamente más seguro que, por ejemplo, un parto, que una cesárea, y cómo, bueno, justamente los riesgos aumentan en la ilegalidad, ¿no? Para compartirles un poco la situación actual de los últimos números en Argentina. Son todas estimaciones, porque Argentina hasta hace muy poquito no contaba con sistemas de registro para los abortos. Entonces, a través de cálculos matemáticos, se estima que entre 371.000 y 522.000 interrupciones suceden en Argentina en un año. En el año 2015 hubo 123 muertes por aborto.
En el año 2016 hubo 390, no me sale el número, 399.252 egresos hospitalarios. En el año 2018 hubo 35 muertes por aborto, y durante el periodo del 2016 al 2018, 7.262 niñas de 10 a 14 años terminaron pariendo, y 8 de cada 10 de esos embarazos eran embarazos que no eran deseados, ¿sí? Fíjense la diferencia entre las muertes por aborto en el año 2015 y en el 2018, que fueron bajando, porque si bien en Argentina, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito, el aborto como ley se hace legal a partir del año pasado, del 2020, sí existe un marco para interrumpir los embarazos, que hace muchísimo tiempo, que ese marco cada vez se fue ampliando y considerando las situaciones en relación al aborto con una mirada amplia de la salud, ¿sí? Entonces, es lógico que mientras más se amplió ese derecho, menos muertes hubo finalmente. Y otro dato que es importante, que esto quizás es algo más técnico, pero el embarazo en las niñas, en los adolescentes, es 4 veces más riesgoso el embarazo y el parto que en otras edades, digamos. Aumentando mucho los riesgos y además trayendo complicaciones y impacto en la salud mental de esas niñas. Y por supuesto en el proyecto de vida también hay mucha evidencia que muestra que niñas adolescentes que han transitado un embarazo tienen muchísimo mayor grado de deserción escolar, ¿sí? Por poner un ejemplo de tantos. Entonces, como la pregunta sería, bueno, ¿por qué abortan las personas? Esto es un poco lo que dice la bibliografía, un poco en base a la experiencia, y seguramente se nos ocurran muchas más en conjunto, pero una tiene que ver con la falta de acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces, que sean centrados en lo que la persona desea y prefiere, la falta de información y no solo el acceso al método anticonceptivo, ¿no? Sino como la falta de información y el apoyo que se necesita para llevar a cabo un acceso a un método anticonceptivo que sea ideal para esa persona, ¿no? Porque los métodos anticonceptivos fallan, ningún método anticonceptivo es 100% eficaz, todos tienen falla, porque siempre la anticoncepción es responsabilidad de las mujeres. De hecho, es muy loco cómo la ciencia sigue investigando métodos anticonceptivos en relación a las mujeres y no lo hace en relación a los varones, porque hay una falta y un déficit, como todas conocemos, de educación sexual integral en todos los niveles, y hay instituciones que son objetoras de la educación sexual. Por situaciones de coerción y violencia, el sistema patriarcal, digamos, estamos cansadas de escuchar cómo hay varones que dicen que con el preservativo no sienten lo mismo. Bueno, por ese tipo de situaciones también suceden los embarazos no deseados, porque sencillamente por una cuestión de deseo las personas quedan embarazadas más de lo que se desearían, y porque particularmente pueden no desear ese embarazo, ¿sí? Por todas las causas que hablamos anteriormente. Esto digamos, no quiero hacer, ahora voy a enunciar algunas leyes que tienen relación con la salud sexual de las personas, no quiero ser reiterativa y extensa, pero sí entender cómo llegamos a esta nueva ley. Una tiene que ver con la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, donde enumera todos los derechos sexuales que tenemos las personas, que tenemos derecho a disfrutar de una vida sexual elegida, sin violencias, riesgo ni discriminación. Entre todos los derechos, ese es un folletito que circula hace varios años en el Ministerio de Salud, pero uno de esos derechos que se enumeran en esa ley es elegir si queremos tener o no hijes, cuándo tenerlos, con quién y con qué intervalo entre uno y otro. Desde ya que esto se relaciona con la posibilidad de elegir interrumpir un embarazo. En el 2005 sale, esto hace bastante, muchos años, sale una resolución que indica que todas las personas tenemos derecho a la atención posaborto, independientemente si ese aborto fue legal o no. Que por ejemplo tenemos derecho a la anticoncepción quirúrgica, es decir, que podemos hacernos la ligadura tovario o la vasectomía las personas con pene,
si así lo deseamos, sin poner el prejuicio personal del profesional por arriba del usuario, de la persona. Conocemos un montón de casos, ¿no? De que una persona va a solicitar una ligadura y el profesional no se la quiere hacer porque, por ejemplo, considera que es joven o porque no tiene hijos, etc. En el 2006 sale la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que establece que tiene que haber contenidos en relación a la sexualidad, a la educación sexual integral en todos los niveles, donde es la educación obligatoria, o sea, desde el jardín, y que esto debe suceder en instituciones tanto públicas como privadas. Y después, la ley que sale en el 2009, que es la ley contra la violencia contra las mujeres, que entre muchas cosas enumera que tenemos derecho a una vida libre de violencias, y además define lo que es la violencia en relación a la salud sexual y reproductiva, y la define como la violencia sexual, violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica, ¿sí? En el 2010 sale la Ley de Derechos de los Pacientes, que habla que todas las personas tenemos derecho a la atención de la salud sin la discriminación, a recibir un trato digno, respetuoso, y algo que parece obvio, pero no lo es, que tenemos que, en el marco del respeto de la intimidad y la autonomía, esto que debería ser muy básico, no sucede. No sé si han visto noticias, por ejemplo, cuando una persona está internada porque iba a interrumpir un embarazo, de golpe aparecen grupos o confederaciones, lo que sea, antiderecho o religiosas, a realizar algún tipo de manifestación para que eso no suceda. Y después, ya, ahora sí, ya adentrándonos un poco más en ILE y en IBE, en interrupción legal del embarazo, en interrupción voluntaria, hay un fallo que es un fallo histórico para este tema, en donde una niña que tenía 15 años, que era violada por su padrastro desde los 11, esto sucedió en Chubut, quiere acceder a una interrupción de su embarazo, no desea continuar con un embarazo, además de ser una niña producto de una violación. Finalmente eso fue en Chubut, se llevó a la justicia de Chubut, la justicia denegó 2 veces reiteradas esa posibilidad, hasta que el caso finalmente llega a la Corte Suprema de Justicia, y entonces la Corte Suprema extiende un fallo que es ejemplar en materia de derechos, en donde establece algo que es muy importante, que dice que para que una persona acceda a una interrupción legal no hace falta ninguna intervención judicial, solamente falta su consentimiento y su solicitud, y es un derecho que accede y que lo pauta y lo lleva a cabo solamente con el profesional de salud, sin necesidad de intervenir y dar intervención a la justicia, ¿no? Finalmente, cuando cuando el caso llega a la Corte Suprema de Justicia, la niña estaba ya embarazada de 22 semanas, finalmente le practicaron una cesárea, dijeron que no se podía hacer porque ya era una edad gestacional muy avanzada, le terminaron practicando una cesárea, bueno, nació el niño, finalmente a los 10 días falleció. Pero bueno, la verdad que fue terrible lo que sucedió, pero sirvió para sentar un precedente muy importante, ¿no? Y esto que me parece importante, como cuando el Estado enuncia algo en una ley, lo está convirtiendo en un derecho humano, y por lo tanto deja de ser una cuestión de índole individual, de lo que le sucede a esa persona, y pasa a ser una obligación, la garantía de ese derecho pasa a ser una obligación del Estado. Y por el contrario, si no lo garantiza, bueno, está violando un derecho humano. ¿Cómo venimos hasta acá? Que yo no estoy viendo. ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Sí. Perfecto. Sí, sí, Y muy bien. contarles esto, que previo a la IBE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, nosotros teníamos un marco para acompañar a las personas a que interrumpan los embarazos que no deseaban. Nosotras decimos con fuerza que el aborto en Argentina es legal hace 100 años. El Código Penal, que se reformó en 1921, en su artículo 86, inciso 1 y 2, dice que el aborto es no punible, o sea que no se puede penalizar cuando es acompañado por un médico
y cuando ese aborto pone, ese embarazo, digamos, pone en riesgo la vida de la persona o la salud de la persona, o cuando ese aborto es producto de una violación, ¿sí? Entonces, habría como previo a la IVE, había 3 causales, uno, estos 3 que acabo de enunciar y que están escritos ahí, y lo que nosotros entendemos no nosotras, sino la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, establece que la salud es un estado de perfecto y completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, entendiendo esta salud de una forma ampliada y no solo como la salud física, entendíamos que una persona, si era forzada a continuar con un embarazo que no deseaba y a maternar incluso, bueno, había forma que eso no afecte su salud. Entonces, previo a la IVE, todo aborto es no punible, ese era nuestro lema y lo sigue siendo, y de hecho vamos a ver que estos mismos causales son los que se siguen manteniendo cuando ya la edad gestacional no nos acompaña para que sea una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí? Y finalmente, en diciembre del 2020, llegamos a la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que es el marco que tenemos vigente hoy. Con muchísimo esfuerzo, recorriendo toda esta lucha que ya venimos contando, y con mucha alegría, entendiendo como una amplitud de derechos importantísima. Llegamos a la ley que establece estos puntos que les comparto a continuación. Legaliza el aborto de manera absolutamente voluntaria hasta la semana 14.6 de gestación. Es decir, que una persona con solamente expresar que desea interrumpir un embarazo es suficiente para acceder al derecho, digo, ¿no? Después, obviamente, que acompañamos de otra forma, pero para acceder al derecho, su voluntad es suficiente. De la semana 15 en adelante, continúa siendo legal por los causales que acabamos de contar, que están en el Código Penal hace 100 años. Una vez que la persona acceda a la institución de salud y firma el consentimiento informado de que solicita una interrupción voluntaria del embarazo, la ley establece que debe garantizarse en el plazo de los próximos 10 días esa interrupción. Establece que todas las personas tenemos derecho a la atención post-aborto sin ningún tipo de prejuicio, independientemente de si ese aborto fue legal o no fue legal, si estaba en las semanas pertinentes para que sea legal, si fue acompañado por un médico o por una organización social o lo que sea. Todas las personas tenemos derecho a la atención post-aborto, ¿sí? La práctica se incluye en el plan médico obligatorio. Esto quiere decir que se instaura dentro de las prácticas que tanto el sistema público como la seguridad social, que son las obras sociales o las prepagas, deben garantizarlo de forma absolutamente gratuita. Y sigue diciendo y poniendo el foco que hay que prevenir y hay que llevar todos los esfuerzos para prevenir los embarazos no intencionales, los embarazos no deseados, mediante el acceso a la información, educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos. Y es importante que estas disposiciones son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino. ¿Qué dice la ley respecto a los adolescentes? Lo que dice la ley es que cualquier persona mayor de 18 se considera en relación al cuidado de su cuerpo como una adulta, ¿sí? O sea que cualquier persona de 16 años que se acerca a una institución de salud a solicitar una IVE, está absolutamente permitido que lo realice, ¿sí? Tanto una IVE como una ILE. Solo basta su consentimiento informado. Cuando la persona tiene entre 13 y 16 años, se considera que cuenta con aptitud y madurez para poder decidir. Hay un concepto que se llama autonomía progresiva, que quiere decir que bueno, no hay un momento en donde esta persona sea capaz o incapaz, sino que es algo que se va construyendo y que los profesionales de la salud y los equipos somos quienes tenemos que acompañar ese proceso de decisión y ver cuán autónoma es la persona como para poder decidir, ¿sí? Dice que lo podría decidir sin ningún problema, excepto que implique un riesgo grave para la salud. En la salud o en la medicina está estipulado qué prácticas conllevan un riesgo grave para la salud y cuáles no.
el aborto en ninguna de sus prácticas, de sus formas, obviamente estamos hablando del aborto legal, es considerado como una práctica que sea riesgosa para la salud. Así que podría decidirlo, digamos, también. Y las personas menores de 13 años pueden brindar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos. Es decir, que no es que necesariamente tenga que venir con sus padres, pero sí con un adulto de referencia, ¿sí? Esto es lo que propone la ley y el marco que da la ley para cuando una persona pueda acceder o no a una interrupción legal. Desde ya que siempre es recomendable y está buenísimo que si en algún momento nos toca acompañar a algún adolescente en cualquier decisión en relación a su salud sexual, está buenísimo fomentar que siempre haya un adulto responsable, un adulto en el que ese adolescente tenga confianza para acompañar la situación. Para algunas personas atravesar un aborto, una interrupción, no es una situación sencilla y siempre que haya alguien responsable, un adulto responsable de buena práctica y seguro va a terminar siendo beneficioso para el adolescente, ¿no? Siempre y cuando nos acordemos de no violar el secreto que tenemos con ese paciente, con esa persona y demás. Por otro lado, la ley habla de la objeción de conciencia, que bastante se escuchó también a nivel público. El profesional que se considera objetor puede ser objetor concretamente de la práctica de la interrupción. No puede ser objetor, por ejemplo, de brindar la información en relación a los métodos, a los derechos. O sea, uno puede ser objetor específicamente de la práctica, siempre y cuando, además, la persona no esté en una situación de emergencia. Si yo, por ejemplo, estoy en una guardia, por poner un ejemplo de profesionales médicos, y llega una paciente cursando un embarazo, yo tengo que atenderla igual, independientemente de que yo no esté de acuerdo con esa decisión. El segundo ítem es el que les estaba comentando. Y otra cosa importante es que el profesional que es objetor debe mantener su decisión en todos los ámbitos del sistema. O sea, no puedo ser objetor en el sistema público y acompañar abortos, hacer abortos, interrupciones en el sistema privado, ¿sí? Para ser objetor, esa persona lo tiene que notificar previamente a las autoridades. No puedo que venga una persona y decirle, no, yo soy objetor. Eso tiene que estar notificado a la autoridad máxima del establecimiento donde ese profesional trabaje. Debe derivar siempre de buena fe a otro profesional que sí esté dispuesto a realizar la práctica, sin dilataciones y dejando sentado que hizo esa derivación en la historia clínica. Y esto es importantísimo, la objeción de conciencia es siempre un derecho individual. Nunca puede haber una institución que sea objetora de conciencia. Sí o sí, en una institución tiene que haber alguien que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Si no hubiese nadie, recae en el director de esa institución, digamos. Y que un efector de salud tenga que garantizar ese derecho no quiere decir simplemente firmar la interrupción voluntaria, sino hacer el mayor esfuerzo posible para que el recurso humano y todo lo necesario en relación a los insumos sea garantizado de la mejor manera correcta y con los estándares que propone la ley. Entonces, por ahí, volviendo, es como, bueno, ¿cómo acompañamos este derecho, no? Seguramente acá venimos de ámbitos diferentes, quizás algunos desde el lado de la salud, otros de otro tipo de instituciones, también militantes, amigas y demás. Bueno, ¿qué hacemos cuando se acerca alguna persona con esto? Estoy con un embarazo no deseado. Bueno, ¿cómo se acompaña este derecho? ¿Cómo se acompañan todos los derechos? Y cómo se acompaña también a las amigas, que es con información y con empatía. Y en esa línea proponemos también los modelos de atención que tienen que ver con las consejerías, que es un modelo que promueve la autonomía, el pensamiento crítico, en donde yo ayudo a la persona a que pueda pensar con información la mejor decisión y camino para ella en base a sus creencias, su realidad y lo que realmente desea. Es una forma de aumentar el acceso al sistema de salud.
cuando una persona se acerca con un embarazo no deseado y en general, es importante escuchar con empatía, es importante no buscar justificar por qué esa persona va a hacer lo que va a hacer, ni pensar lo que yo haría en esa situación, sino poder escuchar lo que la persona trae. Obviamente jamás de los jamases creer que una tiene que denunciar una situación como esta, o creer que se lo tiene que ir a contar a algún familiar, porque sería romper con algo que la persona me está confiando. Ayudar a esa persona a que pueda pensar todas las posibles opciones, particularmente ahora, puntualmente, en relación a ese embarazo no deseado. A veces una no desea, no estaba esperando que suceda algo o no lo desea, sin embargo puede tomar eso y reconfigurarlo en otra cosa. Una puede no desear un embarazo y de todos modos elegir continuarlo. Ayudar a la persona que pueda pensar todas las posibles opciones. Esto por ahí algo más técnico, pero cuando uno está acompañando a una amiga o a un alumno en una escuela, en todos los ámbitos, bueno, tratar de confirmar efectivamente ese embarazo, saber que se va a tener que pedir una ecografía, porque es importante saber si ese embarazo es viable o no, dónde está ubicado y demás. Es un buen camino por donde iniciar. Siempre buscar un equipo que acompañe y ofrezca todas las opciones posibles de tratamiento, teniendo en cuenta desde ya las condiciones de salud de la persona. Nunca el deseo de acompañar a alguien puede estar por arriba de las condiciones concretas de salud, y en base a la edad gestacional también y demás. Saber que es un buen momento para poder ofrecer a esa persona y ayudar a pensar a esa persona sobre posibilidades anticonceptivas. El aborto, la interrupción va a ser un evento más en toda su vida de salud sexual, digamos, en toda su salud sexual, y entonces es oportuno poder montar estrategias para que la persona no vuelva a tener que atravesar lo que ya sucedió, digamos. Y siempre pensar que es bueno que esa persona siga acompañada luego de la interrupción. Estas son las dos guías. En realidad hay una actualizada de Nación, pero son las dos guías, una de Nación y otra del Ministerio de Salud de la provincia, que guían las prácticas de IBE y de ILE, que hablan de cómo realizar las prácticas, de cuáles son las formas correctas, bueno, todo desde una perspectiva de derechos. Y después, como por ahí un cuadrito para tratar de sintetizar algunas de estas conceptos que estuvimos viendo. Cuando una persona concurre con un embarazo no deseado, lo primero que tenemos que tratar de hacer es escuchar de manera empática y desde una óptica de derecho, y ver qué desea hacer la persona, si desea interrumpir ese embarazo o desea continuarlo. Si desea continuarlo, una opción sería que ese embarazo sea dado en adopción. En mi experiencia personal, esto casi nunca es posible de sostener, es muy cruel el sistema como para que eso sea una opción, pero es válido plantearlo. Y la otra puede ser que maternar y criar, digamos. Y si la persona desea interrumpir el embarazo, si está hasta la semana 14.6, va a ser una IBE, se le va a hacer toda la consejería en opciones y va a terminar firmando el consentimiento. Si está hasta la semana 12.6, puede hacerlo de forma ambulatoria, si así lo elige, con las técnicas que ahora las vamos a nombrar. Y si está en la semana 13 a 14.6, sigue siendo una IBE, pero va a tener que realizarse en un lugar con internación, porque las complicaciones, los riesgos de complicaciones aumentan un poco, y entonces es conveniente hacerlo acompañada de un profesional de la salud. Y si es mayor de la semana 15, va a poder acceder a una interrupción legal del embarazo por los causales que ya habíamos hablado. Eso es en la entrega de método anticonceptivo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto. Estas son las opciones
simplemente para nombrarlas y para que las conozcan y demás, son las opciones disponibles en Argentina para abordar una interrupción voluntaria del embarazo. Una es el misoprostol, que es una medicación que produce contracciones uterinas y la expulsión del contenido dentro del útero, y otra es una aspiración de vacío que se llama MEU, una aspiración manual endouterina. Ambas son para embarazos de primer trimestre. Eso es una MEU, es la jeringa con la cual se hace la aspiración. Y después el tratamiento farmacológico con misoprostol. Las principales diferencias es que farmacológico, la persona se lo autoadministra, lo hace en su casa. El AMEU tiene que suceder en una institución de salud, tiene que ser practicado por un profesional médico. Ambas son opciones muy efectivas, el AMEU un poquitito más. El tratamiento farmacológico consiste en utilizar comprimidos de misoprostol que generan contracciones y la pérdida de sangre y la expulsión del embarazo. Lo que tiene es que el misoprostol es una medicación muy sintomática, entonces por ahí produce algunos síntomas que son un poco desagradables, pero es bueno hacérselo saber a la persona. Y el AMEU es una aspiración con esa jeringa que vemos ahí del contenido dentro del útero, bueno, que lo que hace es finalizar el embarazo. Ambos procedimientos son absolutamente seguros, son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y tienen muy bajo riesgo de complicaciones ambos, sobre todo si se desarrollan en el primer trimestre. Y cuando nos encontramos con una persona que atravesó recientemente un aborto, una interrupción, es importante indagar sobre las sensaciones y las emociones que esa persona trae en relación a esa experiencia, ofrecer un espacio de escucha y empático. Quizás esto un poco más técnico, pero una persona que atravesó una interrupción es importante que tenga un control clínico general, que se realice una ecografía posterior. Y si estamos acompañando a alguien y esa persona lo desea, poder acceder con un equipo de salud que pueda garantizar el acceso a un método anticonceptivo, si la persona lo desea. Esto de la consejería de método anticonceptivo, por ahí aclarar, antes había como mucho prejuicio hablar de los métodos anticonceptivos antes que la persona haya hecho la interrupción. La verdad es que se vio que es un momento súper oportuno para poder hablar de la proyección, de qué proyecta esa persona, si se proyecta maternar o no, si proyecta que podría ser en los próximos años o no. Es un momento como muy importante para poder hablar de los métodos anticonceptivos, siempre y cuando la persona considere que es un buen momento. Nunca, jamás de los jamases, debería ser una condición para acceder a un IVE. Esto lo pongo así porque es algo que sucede. Está bien, yo te hago la interrupción, pero vos de acá te tenés que ir con un método. Bueno, eso no debería pasar para nada. Es importante pensar con la persona las características del método anticonceptivo y si son viables o no con las características de la vida de esa persona. Y poder pensar cuáles pueden ser todos los posibles obstáculos para que esa persona pueda o no sostener el método anticonceptivo. Yo creo que puesto ahí había una filmina de métodos anticonceptivos. Bueno, entonces, ¿por qué es importante acompañar a las personas que desean abortar, que están cursando un embarazo no deseado y no lo quieren continuar? Porque es un derecho de las personas y una obligación profesional, porque las mujeres de hecho ya abortan y lo van a seguir haciendo independientemente de si las acompañemos o no, porque las muertes evitables deben ser evitadas, porque la clandestinidad a la que son sometidas las mujeres que deciden sobre sus cuerpos es el mayor factor de riesgo para que el aborto sea inseguro, porque como equipos de salud y las instituciones somos responsables de las políticas públicas sanitarias, somos nosotros quienes hacemos que las leyes sean un derecho concreto. Y esto, una invitación a que las personas que están atravesando un embarazo no deseado puedan contar con nosotros, los profesionales de la salud, los equipos pedagógicos, los docentes, las amigas, eso. Muchas gracias por su tiempo y por compartir. Bueno, gracias, José. La verdad que impecable. Cómo uno sigue aprendiendo todo el tiempo. Me quedo con esto de qué contexto y qué marco impresionante, normativo tenemos ahora para echarle mano y
y garantizar los derechos, ¿no? La construcción es colectiva. Esto que decís, estas charlas que nosotras intentamos y estamos haciendo con las kiwichas como consejería, intentan acercarnos a estos derechos para que todas acá en el distrito y en la comunidad, en lo territorial, podamos ir construyendo juntas, ¿no? Que no queden las chicas solas en una decisión individual, sino con la conciencia de que esto es un acto realmente colectivo y político, en donde todos tenemos que tener una participación comprometida. Te escuchaba desde el principio, ¿no? Desde que hablabas de cómo empezó esto hace un montón de años, al punto donde estamos hoy plantados acá en Argentina, y es un orgullo pertenecer al movimiento, ¿no? Que fuimos armando todo esto. Hoy está acá, está a disposición, es increíble. Así que, orgullosa de ser argentina, de dónde estamos parados. Bueno, ahora, como ya saben las personas que han participado, nosotros vamos a dejar de grabar, agradeciéndote este aporte valioso que va a ser utilizado en la provincia de Buenos Aires, en distintas instituciones, de distintos ámbitos, no solo educativos, sino también judiciales, comunitarios, barriales, ¿sí? Y vamos a dar lugar a las preguntas que van a ir levantando la mano, y nosotros vamos a ir dando la palabra para que evacuar dudas. Así que cortamos la grabación. Muchísimas gracias, José. Impecable.